Hace 2 meses vino a verme un niño de 9 años pidiendo ayuda. Tenía miedo a la lluvia. Cada vez que llovía sentía pánico. Su madre estaba muy preocupada e intentaba ayudarle de la forma posible sin conseguir éxito. Cada mañana este niño de 9 años, lo primero que hacía cuando se levantaba era conectarse a internet para mirar el Meteosat. El niño enfrente sentado, la madre a su lado y el padre al otro lado. Esta era la escena en la que yo me encontraba. Le pedí al niño, cierra los ojos y siente el miedo que sientes cuando llueve. 3 segundos y el niño hizo. Entonces le sugerí, ponte unas gafas de buzo, imagínatelo, y ponte un bañador y sumérgete, bucea hasta el fondo de ese miedo. Si encuentras algo, me avisas. 3 segundos después, de nuevo, el niño con los ojos cerrados hizo así. Le pregunté, ¿has encontrado algo? Me dijo, sí. Le pregunté, ¿qué? ¿Saben qué me dijo? He encontrado el miedo que tiene mi madre a que yo me muera. Ajá. Ok. La mamá intentaba educarle para que no tuviese miedo. Sin embargo, el niño, que no tenía ningún problema, se estaba haciendo responsable del problema de su mamá. ¿Por qué? Porque los niños aún no tienen la personalidad suficientemente formada como protección. Por eso tienen esa capacidad de saberse uno con el entorno. Por eso se pelean y se perdonan en 3 segundos. Nosotros estamos perdiendo, por no decir que hemos perdido ya, esa capacidad. Lo llaman plasticidad neuronal. Imagínense la escena. Los seres humanos adultos intentamos educar a los niños. Los seres humanos adultos que tenemos nuestras redes neuronales mayoritariamente establecidas con nuestra propia forma de pensar y nuestro punto de vista acerca de la vida, intentamos educar a los niños que tienen ese campo neuronal completamente plástico, abierto y moldeable. ¿Saben? La palabra educación, educar, proviene etimológicamente de la palabra educare. Educare significa guiar, acompañar. ¿Pueden ver hacia qué estamos acompañando a nuestros niños y a nuestras niñas? Les estamos acompañando hacia un sistema mental rígido que conserve, atesore y defienda su opinión y su punto de vista acerca del mundo. Si traducimos esto a nivel cultural, imagínense, todos unos seres humanos creyendo que su cultura es como es y cómo no, es la mejor. Traduzcamos esa rigidez mental a las religiones, a la economía. Cualquier ámbito está afectado por esa incapacidad de saltarnos los límites que nos hemos autoimpuesto. Tenemos la sensación de que somos víctimas del mundo que vivimos, de que lo que sentimos y que lo que experimentamos proviene del mundo en la forma en la que es. Y no es cierto, es porque hemos dejado perder nuestra capacidad creativa, pura, de máxima plasticidad neuronal, que aún conservamos. Los científicos dicen que esa capacidad neuronal empieza a perderse a partir de los 20 años más o menos. ¿Saben? Lo siento mucho, no es cierto. Si en una sociedad que a partir de los 20 años tuviésemos que andar todos así, un científico vendría y diría, la movilidad del codo se pierde a partir de los 20 años. Cuando intentásemos mover los codos a los 60, no podríamos. Lo que les estoy hablando es de mi propia experiencia.
descubrí a través de vivir mi vida que mi vida estaba intentando desmadrarme. Estaba intentando llevarme más allá de los límites de mi confort y de mi seguridad, con los cuales yo podía pactar con mis conciudadanos coculturales. Pero ¿qué ocurre si no somos en realidad productos de una cultura? ¿Qué ocurre si no somos económico dependientes? ¿Han visto qué está ocurriendo hoy en día? El otro día escuché la noticia de que un hombre se tiró por la ventana porque no podía pagar 4.000 euros de deuda. El problema no es el dinero, el problema es nuestra creencia de que somos económico dependientes. Un niño diría, pues no te lo creas más. Es simple, ¿verdad? Y nosotros les decimos, sí, niño, sí, tú qué sabrás de la vida. Yo sé. Les estoy hablando, descubriendo una educación viva. Les digo descubriendo, porque la educación viva es una educación que está creándose constantemente. Es una educación que nunca está establecida. Es la educación que los niños y las niñas de hoy en día están intentando enseñarles a sus maestros, a sus padres, a sus madres, a sus profesoras. Tenemos hoy en día la ratio de profesores y alumnos en un aula es de un alumno adulto por 23 maestros niños. Esperemos que la ministra de Educación no se entere de esto porque empezará a hacer cambios. Como pueden ver, mi hijo me ha ayudado un poco a editar y a confeccionar esto que vamos a ver. Fíjense, este soy yo, 5 años, justo antes de entrar en la escuela. Recuerdo el día en que me dijeron, mañana vas al cole. Recuerdo perfectamente el tacto de la pata de madera de la lámpara a la que me agarré. Lo recuerdo perfectamente. Este soy yo, unos cuantos años más tarde. Yo creía que la distancia entre uno y otro era muy grande, que la sabiduría, los conocimientos, estrategias para vivir y ganarme la vida y llegar a tener éxito eran muy obvias en este tipo de gorro. Pero llegó un momento en mi vida donde mi vida muy dulcemente me sacudió y me enseñó que yo no era nada más que aquel niño de ahí. No había aprendido absolutamente nada. ¿Y saben por qué? Porque me di cuenta que había nacido para aprender a amar y no había aprendido absolutamente nada acerca de esto. Ya que estamos hablando del amor, y no me refiero a esa emoción, a ese cosquilleo estomacal que sentimos, me refiero a un estado de conciencia. Les diré, a título anecdótico, que la gran píldora que puede retornar la plasticidad neuronal a los seres humanos de hoy en día se llama perdón. Se llama soltar ideas. Darnos el lujo y el placer de mirar nuestras creencias, agradecerlas y despedirnos de ellas. Así como tuvieron que hacer aquellos que creían que la Tierra era plana, que el Sol daba vueltas y que para una buena fiebre 5 sanguijuelas iban muy bien. Vamos a mirar un momentito al ser humano, pero como estoy hablándoles de mi experiencia, permítanme personalizar un poquito más. Y como no quisiera ser muy pretencioso, vamos a actualizarlo un poquito más a la situación en la que estamos. Hubo un momento en el que empecé a revisar ciertas cosas de mi propia vida. Empecé a darme cuenta de que yo era producto de una época. Empecé a descubrir que era producto de mi familia, de cómo había sido, de cómo había vivido con ella. Empecé a darme cuenta
de que era un producto del pasado. Esto es tremendo. Y luego les mostraré por qué, porque es la clave. Empecé a descubrir que era un producto de la cultura. Si había nacido en esta cultura, era así. Si hubiera nacido en otra cultura, hubiera sido de otra forma. Incluso hasta a lo mejor me hubieran gustado a los toros. Entonces empecé a ver toda una serie de elementos en los que yo creía que dependía hasta llegar al fantástico dinero. Me di cuenta de que estaba viviendo mi vida bajo esa losa y que yo no aparecía en ningún momento de mi vida. Estaba viviendo lo que se suponía que tenía que vivir. Estaba sometido a mi forma de pensar. Era víctima de cómo pensaba. Era esclavo de mis propias creencias. Eso genera nuestra querida, amada y atesorada personalidad. Observen, hoy en día educamos personalidades. Damos forma a las personas para que encajen en un sistema preestablecido. No nos gusta el desmadre. Necesitamos controlarlo todo. Hay una forma de ser que usa la personalidad sin que vivas sometido a ella. Observen. Una vez me preguntaba alguien, bueno, sí, pero esto a la hora de educar con autoridad, sin autoridad, ¿qué hacemos? Aquí hay un lío. Ni con autoridad ni sin autoridad. Con presencia. Presencia. Y no me estoy refiriendo a presencia física. Aquello interno que todo ser humano tiene y alberga. Cuando se transparenta a través de la personalidad, surge la presencia. Hemos olvidado esa capacidad de estar presentes en nuestra vida. Observen cómo hacemos responsables a todo y a todos de nuestra propia experiencia. Nosotros no nos damos cuenta de que somos responsables de lo que sentimos. Creemos, e incluso esto es impresionante, creer que cómo se comporta un niño es el responsable de cómo yo me siento como adulto. Eso es tremendo. Le estoy enseñando a ese niño o a esa niña que no es responsable de su vida, que no es responsable de sus emociones y que no es responsable de su pensamiento. Porque a mí me gustaría ser feliz, pero no puedo por cómo te estás comportando. Es tremendo lo que estamos haciendo. Y no nos damos cuenta. ¿Han visto el lío que hemos montado? ¿Han visto las noticias? ¿Ven las noticias? ¿Han visto el lío que hemos montado? Hay una forma de solucionarlo. Y es muy simple. Les hago la propuesta. Cada uno de ustedes hágase cargo, por favor, de un ser humano. De uno. Solo de uno. Y llévenlo hasta el máximo estado de felicidad. Imagínense qué ocurriría si cada ser humano hiciese eso. Les sugiero que ese a quien elijan sea ustedes mismos, por aquello de que se conocen más y además están 24 horas con ustedes mismos. Es mucho más cercano. Fíjense cómo tratamos ayudar al otro, cambiar al otro. ¿Y nosotros qué pintamos en todo esto? ¿Qué pintas tú en tu vida? ¿Quién va a vivir tu vida? Lo único que nos interesa son quién nos va a pagar la factura. Estamos educando a niños, niñas, y no sabemos quiénes somos, ni por qué estamos viviendo la vida que vivimos. ¿Qué pretendemos hacer? Esos niños sí saben,
esas niñas sí saben y les educamos, les acompañamos hacia el desconocimiento, haciéndoles ver que eso es lo que es saber y conocer. Un viejo amigo mío, Sócrates, descubrió que educar era acompañar al ser humano hasta la pura ignorancia. Eso no gustó mucho, ¿lo saben? Le condenaron a muerte. Hoy en día nadie quiere saberse ignorante. Todo el mundo se llena de pegatinas de conocimiento, de todo tipo. ¿Cuántos de ustedes saben por qué están viviendo la vida que están viviendo? Pero lo disimulamos muy bien, muy bien. ¿Cuántos de nosotros sentimos agradecimiento cuando tenemos una persona enfrente? ¿Cuántos? ¿Saben que toda persona humana cuando se encuentra con otra, lo primero que busca es una mirada de aceptación? Estuve 2 años intentando educar a mi hijo para que dijese gracias después de que le diesen algo. Pero me di cuenta de que no estaba educándole para que sintiese agradecimiento. Él ya me lo enseñaba porque en 2 años no lo aprendió jamás. Sentía la incomodidad y la rabia de que no estuviese diciendo gracias en el momento que yo creía que tenía que decirlo. Para terminar, observen este instante en el que estamos. Este instante en el que estamos es el instante en el que su vida está pasando. Es justo la coordenada en el que la vida ocurre y la menospreciamos. Miren a un niño y enséñenle a apreciar ese instante. Educar, fonológicamente, significa dar a luz, dar algo de dentro. Disfrutar, etimológicamente, viene de dar fruto. Educar, sacar fruto. Disfrutar, dar fruto. Gracias a todos por vivir sus vidas como las están viviendo. Son pura inteligencia en acción. No intenten cambiar a sus niños. Acompáñenles a que ellos mismos les enseñen a ustedes cómo educarles. Gracias.